¿Y tú crees que en la política existen los buenos y los malos? En una política saludable y sana, teóricamente hablando, sí. En una política en donde el sistema es per se corrupto, creo que todos los que sean partícipes directos e indirectos de ellos no son los buenos. Pero y mi pregunta va hacia, o sea, o con esto quiero acercarme a qué va a pasar si el día de mañana, o sea, imaginé justo esto, ¿no? Esta onda donde, ¿cómo le dices? Como todo el país, el club de la lucha, ¿no? Dices, todos estamos luchando por un cambio, ¿no? Queremos algo diferente, queremos menos corrupción. Pero dentro de esos mismos personajes, o estas mismas personas, habrá unas que quieren más de una cosa y otros que quieren más de otra cosa, ¿no? Que decir, yo quiero que haya más helado de vainilla y otro quiere más helado de fresa, pero que el de acá dice, es que el helado de vainilla no es correcto y el otro dice el helado de fresa no es correcto, ¿no? Por pensar en cualquier otro tema de estos que se mencionan normalmente. Si los dos hacen al mismo tiempo esta misma labor de minar los medios, como le dijiste, de buscar exponer a otras personas y demás, cuando ya sacan esas personas del poder, ¿no? O que lo logramos, quitamos a todos los corruptos del poder, pero ahora tenemos un nuevo conflicto porque yo quiero, por decir algo, yo quiero que haya libre paso, o sea, que cualquiera de cualquier país pueda entrar a España, ¿no? Por decirte algo, pero habrá el que dice, no, es que eso no puede ser porque tal y tal y tal. Y entonces, oye, pero estábamos luchando juntos para quitar a los malos, si es que hay buenos y malos, y ahora uno de nosotros es el bueno y nosotros es el malo. Bien, pero ahí... ¿Qué pasa ahí? Fíjate, pero en el ajedrez esos son piezas de ajedrez donde la gente jugará sus respectivas batallas ideológicas, políticas, como, oye, ¿qué políticas de infraestructuras o qué política en materia de inmigración vamos a llevar? No es mi juego, no es mi problema. Yo me baso en que se respeten las normas del tablero y que sean las mismas para todos. Y las normas del tablero en España y en Iberoamérica en general no son las mismas para todos cuando los medios de comunicación no tienen una fiscalización pública siendo un contrapoder. ¿Cómo es posible que entendamos que en una democracia tiene que haber, primero, división de poderes, que en la inmensa mayoría de países hispanohablantes no existe? Es decir, si no tenemos división de poderes con la justicia, el ejecutivo y el judicial, ¿de qué maldita democracia estamos hablando? Segundo, si no tenemos un control de los medios de comunicación, que teóricamente son el contrapeso al poder político, ¿de qué libre capacidad informativa, además defendida por la Constitución de todos los países de los que estamos hablando, tenemos? Porque claro, si no hay información de calidad, el ciudadano no puede en la opinión y en el debate público formar una opinión verdaderamente libre, porque de esa opinión además luego van a salir los resultados electorales, porque ese hombre o esa mujer vota. Claro. Cuando te das cuenta de que el tablero de juego es completamente corrupto, obviamente, claro que en el camino vamos a hacer que algunos políticos salgan y otros iguales o incluso peores ocupen su lugar. La cuestión es más a medio y largo plazo. Digo, bueno, yo no tengo absolutamente nada que ver en qué clase política va a surgir después de que hagamos... Tú estás viendo ese primer hacemos. paso. De decir... Es el primer paso, es decir, bueno, los jugadores son escoria, hablando en plata y en base al Código Penal y a la legislación vigente, pero vamos a intentar hacerlo de tal forma que los siguientes que vengan tengan que verse muchísimo más fiscalizados que los que tenemos hoy. Yeah. Que les sea mucho más difícil ocultar comisiones, que les sea muchísimo más difícil blanquear capitales o instaurar dentro de sus estructuras criminales, dentro de los partidos políticos, delitos de malversación de fondos o de caudales públicos o de tráfico de influencias, que es lo que más vemos. Ya independientemente de lo que después pueda pasar en el sentido de esto que hablamos, claro, pero, yo pienso esto y yo pienso esto. Pero de entrada que se respeta la ley y de entrada que la gente sepa que va a tener millones de ojos públicos observando. Mencionabas que estás haciendo cosas con tecnología, con inteligencia artificial. Cuéntame de eso. Pues es maravilloso. Tú imagínate que con ChatGPT puedes descargarte bases de datos offline, que es algo que creo que todavía no he visto en ninguno de estas publicaciones que nos están saliendo constantemente en Instagram. Sí. Y todos son expertos en ChatGPT y todos te dicen 10 formas de hacer dinero con ChatGPT. Es maravilloso porque puedo coger el boletín oficial del Estado. Esto lo puede hacer cualquier persona en México, Colombia o en donde sea que nos esté escuchando. Puedes coger esa versión de ChatGPT offline, puedes coger los boletines oficiales del Estado de tu respectivo país, donde se definen todos los cambios normativos, quién ha empezado a trabajar o no, dónde ha ido cada subvención, etc. Puedes coger, en el caso de que exista en todos los países, que lo dudo, el portal de transparencia, que te da cifras y te da conexiones directas a todo eso, y luego puedes coger toda la base de datos que nosotros tenemos
no solamente de políticos, sino de sus familias hasta tercer grado. Okay. Pues nosotros cuando investigamos a un político, como sabemos que son tontos, pero no tanto, sabemos que ellos no van a blanquear ese dinero. Lo van a blanquear normalmente el círculo social de un familiar de segundo o tercero. Así que cuando puedes conectar a todos los familiares, cuando puedes hacerles preguntas al ChatGPT y decirle, oye, de los 50 millones en subvenciones en este tema, en esta parte de España, ¿cuáles se conectan directa o indirectamente con las siguientes empresas? Que son empresas además que tenemos en la base de datos de estos políticos y sus familiares. Y te salen 12 contratos, a lo mejor de 6 millones de euros, directamente relacionados con este político, pues obviamente, y este político está dentro del órgano de decisión, o la persona que él colocó a dedo es quien decide ese contrato y lo publicamos, ¿es legal? Pues es que la corrupción es muy, muy difícil de demostrar. Los delitos de tráfico de influencia son súper difíciles y la mayoría de los que se demuestran son por filtraciones directas de sus manos derechas de audios y WhatsApps. Pero es muy difícil de demostrarlo. ¿Cuantísimos venezolanos vienen aquí a mis oficinas a decirme, mira, este es el prestanombre, aquí lo llamamos de otra forma, este es el prestanombre de estos 3 políticos que vienen de estar blanqueando ¿Cómo dicen millones aquí? ¿Cómo de se dice PDVSA. aquí? Aquí los llamamos testaferros. Okay. Allí es prestanombres, Sí, ¿no? prestanombre, sí. Tiene un término mucho más claro que testaferro. Y este es el que le blanquea el dinero porque a través del Banco de Singapur, con criptomonedas, todos estos millones de PDVSA, luego los invierte en un fondo en Inglaterra, aquí. Y nos lo dice una persona que a lo mejor es la mano derecha del que lo hace. Y nos está enseñando los WhatsApp. Bien, primero, muchas veces tenemos pruebas que no podemos publicar. Por un tema de ley orgánica de protección de datos. Sí, o sea, si yo te quiero decir de alguien y luego me llevas a mí de encuentro, pues ¿qué hago, no? Claro, es que si, bueno, te pongo un ejemplo, si un camarero ha puesto un dispositivo electrónico magnético debajo de una mesa de un reservado en donde se reúne Felipe González y 5 altos cargos del BBVA, aquí, de forma hipotética, y estás escuchando la conversación en donde hablan de intereses lobísticos dentro del PSOE a cambio de apoyo electoral, es decir, tú me das esto aquí, ya él verá cómo lo reparte a través de ciertas fundaciones y de ayuda internacional al desarrollo, que es por donde se blanquea muchísimo dinero, y a cambio nosotros vamos a defender los intereses de este banco o de aquel otro si mantenemos el gobierno, pero ayúdame a mantener el gobierno. Y tenemos ese audio, muchas veces no se puede publicar con nombres y apellidos, algunas veces aparece en la dark web, accesible viator a todos los que nos escuchen, con palabras de gente que no se sabe quiénes son. Pero la mayoría de veces no lo puedes publicar tú porque no eres partícipe de la conversación y la legislación, O sea, sí, en este caso española, no nos lo permite. Pero sabemos que son corruptos y además es que por la forma en la que hablan ya sabes que es un corrupto. Se utiliza cierta terminología, ciertas ambigüedades. A veces son torpes. Una vez escuchamos aquello de, oye, ya me han llegado los 5.000 euros. Perdón, los 5.000 bolígrafos. Ese es nuestro día a día en España. O sea, ¿qué tipo de frases usan? ¿Qué terminología se te imaginarás, yo qué sé, por ejemplo, las migas de pan, por ejemplo. Oye, hay 2 miguitas aquí interesantes. Sí, y además, como son tan torpes, sí, una es una amiguita latina, creo que es venezolana, y la otra tal. Y sabes que están hablando de prostitutas para celebrar el acuerdo, el cierre de un acuerdo, etc. Eso lo estamos escuchando, por ejemplo, con el caso del Tito Berni en España, que es muy conocido, que son políticos del PSOE que durante lo peor de la pandemia se dedicaban a consumir cocaína y a irse de prostitutas mientras negociaban comisiones ilegales por contratos públicos. Por ejemplo, una duda. Esto que acabas de mencionar ahorita, ¿lo dices sabiendo que te puedes meter en problemas o no? O sea, no sé, o sea, como que, ¿qué pasa por tu cabeza cuando dices, voy a decir nombre, voy a decir esto y voy a decir, o ya es noticia? Bueno, cuando sale el portavoz del PSOE diciendo que miento, publico en Telegram el sumario judicial completo, íntegro. Y cualquiera puede entrar en Telegram y ver el sumario, que es por lo que además la jueza ha abierto una investigación. Lo bueno es que, teóricamente hablando, la Constitución me ampara si considera que la información que publico es de interés público, y a quien tendría que perseguir es a quien me lo hace llegar. Pero como quien me lo hace llegar no se sabe quién es, porque aquí intentamos defender lo máximo posible a nuestras fuentes, yo puedo legalmente publicar un sumario judicial completo. Así que, a ver, que digan que me invento el sumario, que eso sería otra cosa. Entonces, regresando a la tecnología, ¿cómo sabes que lo que te está arrojando la base de datos es correcto? Porque le puedes preguntar a la IA. No, pero ya es que la IA te puedes, o sea... Sí.
O sea, la IA a veces tiene errores. Totalmente. Entonces, ¿cómo lo...? Porque no son, en este caso no hacemos preguntas de concepto, hacemos relación y preguntas de relación, relaciones empresariales. Oye, ¿cuáles son los nexos empresariales de estas personas? ¿O cuántos NIFs, cuántos códigos fiscales se corresponden a estos familiares? Y puedes ir viendo cómo se conectan, cómo se ramifican los entramados empresariales. Al final es una cuestión muy técnica. ¿Este número CIF corresponde con esta empresa? Sí. ¿Y esta empresa, hay dentro del Consejo de Administración alguien que tenga algo que ver con estos políticos? Si es que sí, copia, etcétera, y a la UCO, a la UCAI, que son los acrónimos de las unidades contra la delincuencia y la criminalidad organizada de España. Si el día de mañana soy víctima de fake news, de un medio que me vea que no, o sea, como esto de, ¿sabes qué? Me le atravesé ese medio, ¿no? Y ¿sabes qué? Vámonos a hacerlo pedazos a esta persona. ¿Qué puedes hacer? Y eso súmale cuando ya entra un tema de inteligencia artificial y demás. ¿Cómo se defiende uno o cómo hay que operar? Depende del nivel de exposición que quieras. ¿Quieres operar contra una mafia capciosa y mentirosa que si no pagas te arruina la vida con fake news? Paga, tío. ¿Qué te va a costar? ¿100.000 euros si eres una empresa más o menos grande? ¿150.000 euros al año? Pues las empresas pagan. Es más, algunos pagan indirectamente, no para que hablen bien o mal. Inditex, Amancio Ortega, Carrefour, los grandes bancos, muchos no pagan siquiera para que haya buenas noticias. Pagan para que no se hable de ellos, ni bien ni mal, porque entienden el mecanismo masivo que hay en esta mafia mediática. Si estás un poco loco, te da un poco igual todo, estás hasta los santísimos, perdóname la expresión, cojones, que es una expresión muy española, estás harto, no te puede más el hastío de decir esta sociedad está podrida por culpa de estos manipuladores y de estos sinvergüenzas, mercenarios que engañan a la gente de bien a la vez que les roban, porque muchos de ellos están financiados con dinero público, pues monta un Telegram y un equipo como el que tenemos y a señalarlos uno a uno. No solamente a los líderes de los medios, a los periodistas también. Pero yo me refiero también a cuando es a nivel personal. O sea, soy una persona normal, soy ¿sabes qué? Trabajo en un medio o trabajo en cualquier empresa o en un medio, pongamos, soy periodista de un medio y mi jefe me hizo insinuaciones de índole sexual, dije que no y a partir de ese rechazo dijo, pues ahora vas a ver y entonces te voy a difamar, ¿no? ¿Cómo me defiendo ahí? O sea, ¿qué se puede hacer para proteger tu reputación y pues que se haga justicia un poco, ¿no? Pero eso. Bueno, en caso si yo explico mi pregunta, porque es diferente una empresa, tengo grandes presupuestos, tengo mucho movimiento. Más a nivel ciudadano. Pero a nivel ciudadano, que somos los indefensos, donde es, pues, ¿qué hago? No tengo influencia, no tengo amigos en altos lugares de poder y ya me están haciendo, o ya me publicaron algo que no es cierto, pero que me va a afectar mi carrera y mi vida. Lo primero y lo esencial es conocer tus derechos, porque claro, también hay un gran analfabetismo jurídico legal en las sociedades en las que nos estamos moviendo. Si tú no sabes, por ejemplo, que en una entrevista de trabajo no pueden hacerte ciertas preguntas o ciertas insinuaciones, como estás soltera, que es una barbaridad, pues no sabes que está mal. Y muchas veces que no quieres problemas, porque claro, una empresa se comunica con otra, pero es que como tampoco sabes que las recomendaciones negativas en muchos países no son legales, claro, y para eso, ¿qué vas a hacerte una carrera universitaria en leyes? No, pero para eso existen personas que están preocupadas por las mismas cosas que tú estás preguntando y que han decidido dar un paso adelante, que es lo que intento recomendar a toda la sociedad civil, independientemente de lo que crean a nivel político o no. Implícate en la cosa pública, habla con otras personas que tengan las mismas inquietudes que tú y sal de tu habitación, sal de tu sofá y de tu móvil. Hay mundo, hay personas con los mismos problemas y preocupaciones que tú. Si no enlazas socialmente con esas personas, vas a tener que sufrir ese problema en silencio y vas a estar pisoteado el poco tiempo que tenemos en este mundo, que es bastante poco, o esperar a que sometido por esta gente. O esperar a un líder salvador, un padre nuestro. Por eso cuando la gente también... Y ojo, de aquí hago autocrítica, porque mi movimiento es muy personalista en el sentido de que la única cara visible soy yo. Y no es algo con lo que sienta especial gusto, pero es que
nadie más se atreve a dar la cara, claro. O sea, que no es una cuestión por placer propio o por una automasturbación del ego, porque yo me sienta que soy la leche padre. No, es solamente que no hay nadie que tenga pues, las ganas de entregarse de esta forma. Pero insisto, si eso te ocurre a ti, organízate con otros, si no, solo no vas a conseguir nada. Nosotros hemos empezado a hacer daño a toda esta casta de políticos y de empresarios corruptos cuando nos hemos organizado a nivel informático, cuando tenemos a expertos en software muy interesantes que no te puedo decir aquí, y cuando tenemos una capacidad informativa de defensa legal también, tenemos un escudo judicial importante y tenemos también una capacidad de viralización masiva, que ahora podemos decir, ¿estamos organizados? Sí, pues venga, ahora contra los que nos están avasallando, robando, amenazando, contra los que abusan de las personas que no tienen otra forma para defenderse, salvo, y muchos mensajes que recibimos son esos, oye, Alvise, la justicia no me la puedo pagar porque no tengo dinero ni por un abogado. Y no sé cómo funciona lo del abogado de oficio, porque no lo sé, porque llevo 20 años en un sistema educativo que no me ha explicado ni cómo defenderme ante el robo de una cartera. Las matemáticas y división de tercer grado, maravilloso. Pero ¿cómo defenderte si te roban una cartera? O cuestiones básicas de cómo gestionar tu dinero. O cómo informarte a nivel mediático sin que te manipulen. De eso, ni un solo minuto de horario lectivo. Después de, que por cierto es la más absoluta constatación de que el sistema educativo en los estados-nación actuales, en los que estás 20 años, insisto, metido teóricamente aprendiendo a saber ser productivo para la sociedad, sales sin tener ni pajolera idea de lo verdaderamente importante. Y nutricionismo también. O sea, si es que hay una barbaridad de desinformación en este caso. Porque al Estado no le interesa, lo siento, tener ciudadanos informados. Les interesa tener unidades productivas para el mercado, de las cuales luego puedan extraer renta. Es lo único que les importa. Tú no eres un ciudadano para ellos en tanto en cuanto no te dan valor por derechos. Es más, la Constitución que hay en cada país no es una serie de derechos que nos puedan reconocer porque sí, sino para defendernos del Estado. Cuando la gente dice, no, es que el Estado se preocupa por ti. El Estado no se preocupa por ti porque de entrada es tu enemigo y por eso hay una Constitución. La Constitución que tienen todos los países es un papelito que dice, oye, que el Estado es muy peligroso, que el Estado monopoliza cosas tan importantes como las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o incluso la justicia. Y estos son los derechos que te defienden de los políticos. Estas son las cosas que los políticos no pueden hacer, que los burócratas no pueden hacer. Y la gente se cree que no, que el Estado eres tú. Pues no, amigo, el Estado es el que te roba cada mes el fruto de tu trabajo. A ver, y entonces una pregunta más, que me voy a cambiar por completo de tema. Tiende a pasar que la gente dice... O sea, bueno, mi pregunta es, ¿hay políticos buenos o no hay políticos buenos? Porque lo que pasa mucho es que todo el mundo decimos, sí, es que los políticos, y los políticos, y los políticos, hasta que un familiar entra a la política y dices, no, pues que él sí es bueno, él sí lo va a intentar hacer bien, o es que ese político no está bien, hasta que el político te dice, te invito a cenar a mi casa, y entonces empiezas a ver esos beneficios de juntarte con ese político y la gente luego cambia, ¿no? Odio a esa persona que publica en redes y de pronto la persona en redes crece mucho y, no, siempre sí es mi amigo, ¿no? ¿Qué pasa? O sea, por un lado, ¿por qué somos así? Pero por otro lado, ¿crees que sí hay algunos políticos que son buenos? ¿Sabes? O sea, todos terminan siendo, o sea, todos son malos. Bueno, esto es como cuando eres de un pueblo muy pequeño, empiezas a destacar en alguna habilidad y te vas fuera. Y es como, mira, este que cree que este pueblo no es lo suficientemente bueno para él. Y luego se convierte en una estrella increíble y dice, mira, es de aquí, nació aquí. ¿Cómo pasas del desprecio al orgullo? ¿No? Bueno, si partiéramos pero del bueno, inicio... a veces hay gente que se hace, que no ni siquiera es eso, que hay gente que se hace la vista gorda. O sea, hay gente que sí sabe que, oye, esta persona llegó a donde está porque dijo mentiras, pero ahora me beneficia a mí. Y entonces, pues ya hago como que, sí, colega, qué gusto verte. Joder, es una pregunta... Porque pasa. Pasa constantemente, justo, pero al final parte de las inseguridades de cada uno, de si tu felicidad parte de compararte con otro o no. Dice, oye, si hemos salido del mismo punto de partida, ¿por qué a él le va mejor que a mí? ¿O por qué tal? Oye, ¿me puedo beneficiar del éxito de esta persona? Oye, si es que el ser humano también tiene sus desgracias y sus miserias. Es lógico. Yo también tengo, por cierto, mis debilidades del ego, también tengo mis... O sea, yo no soy un santo. O sea, también tengo mis excesos, tengo momentos en los que no soy justo en absoluto.
y digo, me estoy comportando igual que la gentuza a la que critico, eso me genera una hipocresía en mí mismo que sí que me podría dar problemas para dormir. Y te hablo, por ejemplo, con un ejemplo muy concreto. Defiendo la legislación. En esta entrevista he defendido la defensa acérrima a las leyes para tener un sistema más o menos limpio. Pero yo muchas veces pongo en jaque la violación de ciertas leyes porque me interesan para hacer la fiscalización que hago. Si yo estoy vigilando a un político 24 horas, 7 días a la semana, yéndose a ciertos lugares, alguien podría decir que estoy violando la Ley Orgánica de Protección de Datos o que estoy acosando a esa persona y por tanto estoy violando la ley. Pero gracias a eso descubro que los últimos 5 viajes han sido en 5 paraísos fiscales en donde lo único más turístico que ha visto que el banco es su hotel. Bien, y gracias a esto, que es acercarme a esa línea roja peligrosísima en la que no se sabe si estoy violando o no estoy violando la ley, puedo conseguir que la sociedad civil sepa que hay un ministro en el gobierno de España que se va de paraíso fiscal en paraíso fiscal y que cada uno concluya para qué. Yo tengo esas diatribas. Yo no soy un santo en absoluto. ¿El fin justifica los medios? Esa es la pregunta que me hago cada noche. ¿El fin justifica los medios? No. Y aún así, decido hacer lo que hago. ¿Por qué? Porque si luego tengo que pagar judicialmente o a nivel ético o la crítica de la sociedad en pro, insisto, de un bien mayor, a mí personalmente me compensa. Que carguemos nosotros esa carga. No te preocupes. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio Sí, por sin duda. lo otro? Que la gente que luego pueda, de forma muy, muy correcta, criticarme por lo que hago, yo no les quitaré la razón. Oye, pero es que estás haciendo esto está mal. Y digo, sí. Y no lo justifica, pero está muchísimo peor que España dentro de unos años sea Venezuela. O sea, voy a poner un ejemplo más pendejo de esto para ver si estamos hablando de lo mismo. Es como decir, mi hijo está enfermo en el carro y tengo que ir al hospital con prisa y entonces me voy a volar todos los semáforos en rojo, ¿no? Y me voy a ir. Es ilegal o sea, merece una infracción, pero para mí, o sea, como que ya lo voy a hacer porque Sí. Para mí es más importante llevar rápido a mi hijo Aunque asumas el pago de las multas. Sé que no puedo decir, no me cobres la multa porque hay una emergencia. O sea, sé que lo tengo que pagar. Aunque la gente te dijera has podido causar un accidente, las leyes están para cumplirlas, haber salido antes o cualquier cosa de estas, te compensa porque es la vida de tu hijo. Pues esta es la vida de mi país. Y yo no quiero que los apóstoles de la muerte y de la miseria y que la gente que ha destruido tantísimo otros países vengan a hacer lo mismo aquí, a mi ciudad, donde vive mi familia, mis amigos, mis amores. Todo lo que me ha importado alguna vez desde que existo en este mundo está aquí, está en Madrid, en Sevilla, en España en general. Mi vida, mis recuerdos, la primera vez que me enamoré de un beso ha sido en este país. Y si tengo que hacer pues, ciertas cuestiones que la gente considere inmorales en pro de evitar que ese futuro que vemos al otro lado del charco llegue aquí, pues perdonadme, lo voy a hacer. Y quien quiera ser un buenista, que desde el púlpito de la intelectualidad diga qué malo es esto, mientras se va a casa sin tener ninguna penuria, pues que lo haga. La mayoría, no te voy a decir, pero millones de españoles que consideran que lo que hacemos es correcto y por eso colaboran y por eso somos los que primeros nos informamos, primero nos damos las noticias y tenemos la capacidad además económica y de financiación que tenemos, consideran que lo que hacemos tiene una explicación y nos apoyan, aunque entiendan que hay cosas que estaría mejor no hacer. Y me regreso a la pregunta de ahorita, antes de la pregunta pasada. Te faltó contestar la segunda parte de que si son buenos o no son buenos, o sea, si existe o no existe. Claro, porque va relacionado a lo que te decía antes de uno se corrompe al final. O sea, uno puede llegar intentando ser bueno y termina, o no. Mira, hay una frase de una conocida película que dice que si un héroe vive lo suficiente, se convierte en villano. Pues un político, por muy bueno que sea, si está suficiente tiempo en un sistema corrupto de raíz, se convierte en lo que el sistema hace de ti. Por eso es tan difícil batallar estos tipos de sistemas en los Estados-nación en los que no hay división de poder, etcétera, etcétera. ¿Se puede cambiar desde fuera del sistema de partidos que representan nuestro funcionamiento electoral en la mayoría de países iberoamericanos? Yo creo que sí. Yo creo que cuando eres tú el que define gran parte de la gestión de información en un país a nivel informativo, cuando eres tú el que implanta ciertas noticias y evitas que ciertas ilegalidades se escondan y estás influenciando sin tener un partido político. Siempre intentamos ver más allá y decimos, oye, bueno, esto está muy bien, pero ¿esto en qué germina? ¿Y después qué?
Y la gente te lo dice. Bueno, esto está de maravilla, pero cada vez crecen más y tienen más audiencia. ¿Y por qué no montas tu partido? ¿O por qué no creas una fundación de no sé qué? Digo, ¿para qué tenemos que darle una forma política dentro? ¿Para convertirnos en lo mismo que todos los demás? O sea, yo me hice una promesa hace 3 años y es que no iba a cobrar un solo euro público jamás. Y quiero cumplir esa promesa. Y entrar en un partido político sería sin cobrar un solo euro en subvenciones. Todos los partidos políticos en España y en México también, incluso los que critican las subvenciones a los partidos porque creen que se tienen que autofinanciar, aún así dicen, pero nosotros las cobramos porque, oye, no vamos a jugar en desventaja. Yeah. Hipocresía. Creo que es mucho más importante que Que es el lo dinero. mismo lo de las leyes que dices, de romper una ley por el bien de otro. Es como, bueno, pues también lo voy a cobrar por tal de poder competir. Sí, pero ahí entra la línea roja, que es dinero público. Claro. Eso. ¿Por qué necesito que el Estado me Dinero público proporcione sigue dinero de la siendo- gente si la gente directamente te lo da? ¿Para qué Exacto. necesito una subvención si la barrendera me da 5 euros? O si el profesor me da 20. ¿Para qué necesito que venga el aparato represivo del Estado a decir te doy el dinero que le he robado a los españoles? Digo, no, perdona. Se cambian países no con dinero, se cambian países con la determinación que te da la coherencia. Si tienes un movimiento social coherente, que no sea hipócrita, te comes el mundo. Y no necesitas a 100.000 personas, con 15, con 30 personas coherentes, que no se traicionen entre ellas en sus principios y valores, puedes cambiar un país y puedes cambiar una nación. Pero claro, tienes que no venderte a los placeres disolutos que te da la carne y el sistema capitalista y tener la casa, el coche más bonito del mundo. Al final todo parte de problemas del ego. La mayoría de casos de corrupción que yo descubro de políticos y empresarios es por el amor de una mujer o de un amante. Es decir, ¿por qué cobrando 12.000 euros al mes querías más? Me dicen, porque me enamoré de esta y tenía que impresionarla. Pues es un problema del ego. Te sientes menos porque tienes menos recursos económicos. Eso no es amor, joder. Y si hiciéramos una verdadera explicación de lo que es amarse, y perdóname que aquí suene un poco canónico, si aprendiéramos como seres humanos a amarnos mejor a nosotros mismos, no tendríamos la mayoría de complejos que nos llevan a debilidades del ego. Porque la mayoría de debilidades del ego son las que hacen que no entendamos el valor de la vida. Que estamos aquí 75, 80 años a lo sumo, que esto es todo muy etéreo, que lo verdaderamente importante no se compra con dinero y que porque cobres 5.000 euros más de comisión no te vas a resolver la vida. Si entendiéramos esa idea de base, la mayoría de la corrupción que vemos en el país no existiría. Ni a nivel social tampoco, porque recordamos que teóricamente son nuestros representantes. Sí. Y si nosotros perdonamos a este que ha robado es porque tú también lo harías, ¿no? O el que está pagando, insisto, sin entrar a juzgar a las personas que no tienen otra vía de supervivencia. Pero, macho, la coherencia es esencial. Hey, esto es un pedacito del podcast de Mentes. Puedes escucharlo completo en cualquier plataforma, seguirnos en YouTube o darle clic aquí para ver el episodio completo.